Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas Vale, tardes. ¿Cómo vienen con cardio? Ya llegando a su fin. Sí, ya terminando, qué rápido. Sí, pasó bastante rápido, la verdad. Ya 2 semanas, ¿no? Si no me está fallando los cálculos, Sí, 2 semanas, profe. ya en 2 semanas es el parcial. Así Pasó es. volando. Con el cardio vienen bien. Sí, ahí va. Ahí va, pesada. Sí, pesada, pero bueno, pensé que iba a ser más igual, la verdad. Pero sí, es complejo igual. Y es mucho, pero la única ventaja es que por lo menos no tienen demasiados grupos farmacológicos. Se van repitiendo la mayoría Como siempre lo que mismo. sí, son temas que uno, o sea, le agregás mucha información, pero son temas que uno conocía, como que en Respi habían enfermedades que ni idea, ¿viste? Entonces eso como que tiene es su ventaja de cardio, digamos. Claro, infarto, insuficiencia cardíaca, son todos temas que ya vienen viendo desde Bioki, Claro, al fisio. menos sabés qué es, ¿viste? No sé, Encito, creo que ya se pudiste conectar, amigo. A ver, dame un segundito, ¿eh? sí, sí, hola chicos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas. Buenas noches. Ahí pude. Estuvo complicado entrar a la reunión, pero se pudo. Bueno, ahí vi que estaban hablando un poquito de cardio. Ya se acerca el parcial. ¿Cómo vienen con Electro? ¿Vienen repasando todo lo que fuimos viendo? Sí, sí, te quería hacer una pregunta. La TPS, la taquicardia paroxística, ¿es sinusal o no sinusal? No es inusual. No tenés ninguna onda P que la veas. No, por eso, porque te quería hacer esa consulta, porque lo que me habían dicho que la P está oculta atrás del QRS, pero bueno, si no se ve, es no sinusal, ¿no? No, En general, o sea, puede verse o no verse la onda P. Sí, eso no varía, porque si se ve es una P retrógrada. Lo que es un eco que se llama, es un eco, se llama P retrógrada, ¿sí? O P, un eco de onda P, ¿sí? Lo que es característico es que, o sea, no es sinusal porque el origen no se produce en el nodo sinusal aunque tenga una onda P retrógrada, sino que se produce, ¿sí? A nivel del nodo, lo más común, auriculoventricular, ¿sí? Porque es por mecanismo de reentrada del estímulo, ¿sí? Es un ritmo de la unión, ¿sí? Una Sí, taquicardia de unión. perfecto. Es no sinusal y se inicia en el nodo AB. exactamente. Claro, Nunca generalmente va a ser sinusal porque su origen no va a sinusal directamente. ¿Sí? El origen va a ser supraventricular. Tenemos diferentes tipos de orígenes, sí, pero nunca va a ser una originada desde el nódulo sinusal. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Que tengan. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Mira, ritmo sinusal con presencia de onda P. ¿Cómo me doy cuenta cuando es el ritmo sinusal irregular o sin ritmo sinusal regular con la presencia de extrasístoles, pero pero regular, no irregular? No sé si me expliqué. medio que repetime cómo es. La diferencia entre Claro, porque sinusal, hoy estuvimos viendo un electro, por eso te lo pregunto. sí, Hay ritmo sinusal porque hay presencia de onda P. ¿Está bien? sí. Entonces, tengo que saber si es regular o irregular. ¿Cómo me doy cuenta que el ritmo es irregular o que el ritmo es
regular, pero con una extrasístole en el medio. Y en realidad es regular. ¿Cómo darse cuenta de eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Porque Listo, gracias. hoy vamos a ver extrasístoles. Así que ahora lo vamos a hablar un poco. Pero en general, diferencia en si es regular o irregular, ¿sí? Dependiendo de lo que tengan. Si una extrasístole puede generar que el ritmo sea irregular, sí, pero no necesariamente está hablando de que no sea sinusal, ¿sí? Es el único que yo tenga ahora presente, no sé si vos, Lucho, que un ritmo así irregular y se considere sinusal, ¿sí? La arritmia sinusal, la Arritmia única. sinusal, sí, una extrasístole supraventricular, quizás, Es pero decir, tengan en cuenta que, o sea, si nos vamos a poner estricto con la definición, que todo QRS debe ser precedido por una onda P, la extrasístole ventricular es esa parte del ritmo, ¿sí? Cuando tengo un ritmo de latido prematuro no sería sinusal, porque esa parte no nace, ese latido ectópico no se nace en un ritmo sinusal, ¿sí? Pero después el reto del electro cumple con los criterios, ¿sí? Lo que se dice es que es un latido prematuro, preexcitado. claro. Ahora lo vamos a ir Claro, viendo. es un ritmo de preexcitación dentro de un electrocardiograma con ritmo sinusal. Exactamente. ¿Y Exacto. esa Hay que ver el extrasístole es electro. compensatoria o no? Simplemente es asincrónica. ¿Cómo? La extrasístole es compensatorio del ritmo cardíaco o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O Y sea, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar que pueden ser pueden tener una pausa compensatoria o no. Si completa o incompleta. Ahora lo vamos a ver. perfecto, gracias. Enzo. Bueno, chicos, les voy compartiendo pantalla. ¿Ahí lo ven en pantalla completa? No, ¿no? No. No. Ahí sí. Ahora sí, doctor. Sí, sí. No sé por qué siempre voy a tener que hacerlo dos veces. Para que se vea en pantalla completa. Bueno, chicos, hoy vamos a ver las taquiarritmias, pero las de origen ventricular. Sí. Cuando habíamos hablado en la clase, ¿sí?, de taquiarritmias, de supraventriculares, las habíamos clasificado en las que son de QRS angosto y QRS ancho, ¿no? Hablamos ya en las anteriores clases de lo que son las taquiarritmias de QRS angosto. Hoy tocaría el QRS ancho, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y los ritmos de marcapasos, sumado a otras patologías que tenemos asociadas en la clase de hoy, ¿sí? Más allá de lo que son las taquiarritmias ventriculares, ¿sí? Esto no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo diferenciarla, tenemos un algoritmo cómo diferenciar, ¿sí?, como de la que son de origen ventricular a supraventricular con conducción aberrante, ¿sí? Pero en la clase de repaso vamos a ver un ejemplo de un electro de esa índole, ¿sí? Pero eso ya es más específico. Profe, No, permiso. ¿Cuántas sí, clases más tenemos? el martes y el lunes, si no me equivoco, es la última. Dale, muchas gracias. Ya de paso les consultamos. ¿Qué prefieren ver en la última clase? ¿Un repaso de todo electro o una clase de paro? Tenemos las dos opciones, o repaso de todo lo que vimos o la clase de paro cardiorrespiratorio. Las dos no vamos a llegar a hacer, una de las dos. Yo creo que el Lo que sea repaso. más, lo que sea más conveniente para el examen.
¿También entra paro? ¿Paro también entra en el examen? Paro, no sé si ha tomado fibrilación ventricular. Nunca vi que tome una sistolia, no la va a tomar nunca. FB sí tomado, pero FB el resto ha tomado. El resto no. Para mí, perdón, para mí el repaso no sirve más. Sí, yo creo que voto repaso. Bueno, También voto repaso. bueno, vemos el repaso entonces en la última clase de electro. Desde ya le decimos que la idea es que para esa clase vengan con todo leído, ¿sí? Porque la van a dar ustedes prácticamente, ¿sí? O sea, vamos a ponerle los electros y vamos a esperar que ustedes nos digan qué es lo que ven, ¿sí? Y así ya terminamos de cerrar todo. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Lo que vamos a ver ahora son el ritmo de marcapasos, ¿sí? El marcapaso es un dispositivo que se implanta quirúrgicamente para corregir alteraciones de ritmo. Como habíamos visto en la clase de bradiarritmias, todo lo que es un bloqueo AB, ¿sí? Por ejemplo de tercer grado, va a requerir de una colocación de un marcapaso, ¿sí? Una fibrilación auricular que no responda a ninguna terapia eh, de disminución de la frecuencia cardíaca, de manejo de la frecuencia, ¿sí? Vamos a necesitar hacer una ablación de ese nodo AB y después poner un marcapasos, ¿sí? Son indicaciones propias de poner un marcapasos. ¿Cómo pueden ser estos? ¿Sí? Se pueden dar en una cámara, ¿sí? Unicamerales, bicamerales o tricamerales. Bien, se pueden implantar en la aurícula derecha, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, sus combinaciones y las tres juntas. ¿Sí? A su vez, no solamente se clasifican de esta manera, sino que por su funcionalidad podemos tener marcapasos que se activan frente a diferentes estímulos, ¿sí? Entonces tienen una clasificación bastante más amplia, ¿sí? Los marcapasos, que no es necesario que la sepan porque es complejo, ya que es el manejo propio del marcapasos que lo va a hacer el cardiólogo, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en el electro? En el electro nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener una espiga, ¿sí? Vamos a tener una espiga, que es una imagen vertical, alta y estrecha, que va a estar anterior a lo que es la estimulación de ese marcapaso, ¿sí? Puede ser una activación ventricular, ¿sí? O puede ser una activación auricular, ¿sí? No es necesario que sí o sí sea la estimulación de los ventrículos, ¿sí? Sino que también puede tener un marcapasos con una estimulación auricular, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Como ven, estos electros, ¿sí? Lo que presentan acá es una espiga, ¿sí? Van a tener un QRS que es anómalo, ¿sí? Es un QRS ancho, y una T que es opuesta a la polaridad, ¿sí? Van a tener una T que es opuesta a la polaridad. Entonces, van a tener una espiga. Bien, en este caso es anterior al QRS, así que la estimulación es ventricular. Acá tenemos la onda P y la onda P está libre, ¿sí? Entonces es un marcapaso que tiene una estimulación ventricular y nos damos cuenta por que es ancho, ¿sí? Y tenemos una T opuesta a la polaridad. Bien. Y lo que vemos acá, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Una extrasístole. Una extrasístole, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando vean un ritmo de este caso, de esta magnitud, en un electro, van a tener que poner en el examen que tienen un ritmo de marcapasos, ¿sí? Y una extrasístole ventricular aislada. Las dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que si le dan una tira, si ven solamente las espigas y los QRS anómalos, va a ser solamente el ritmo de marcapasos, pero acá hay una extrasístole y lo tienen que poner, ¿sí? Tienen que poner, porque si no, no sería
un diagnóstico correcto, ¿sí? Si bien completo. Entonces tienen que poner todo lo que ven en el electro, ¿sí? Todo lo que ven en el electro en cuanto a patología estamos hablando, ¿sí? No el eje ni nada de lo que estábamos hablando de un electro completo, ¿sí? Pero sí los diagnósticos todos. Bien. Entonces acá lo vemos, ¿sí? En el ejemplo de abajo, en un electro de 12 derivaciones, ¿sí? La espiga, como la ven, anterior al QRS, un QRS ancho, ¿sí? Y la T opuesta a la polaridad. Bien. Espiga, QRS ancho y T opuesta a la polaridad. Bien. Entonces, esta es la manera de cómo se ve un marcapasos en un electro, ¿sí? Sepan ver bien esta espiga, porque muchas veces vemos que se equivocan y piensan que es un bloqueo, o piensan que es alguna otra cosa, pero es característico, ¿sí? De un marcapasos, ver la espiga y posteriormente un QRS anómalo. Es fácil de reconocer. El ritmo del marcapasos es característico. Y los que les Sí, ponen sí. los exámenes son bastante notorios. Sí, me vas a Si preguntar algo. no, los dos electros son diferentes o hay que buscar la electrosíntole, no la veo abajo. No, son diferentes. Esto es un ejemplo, esto es otro. Ok, ok. No es el mismo electro. O sea, no siempre viene con la extrasístole. No siempre va a venir con una extrasístole. Acá, por ejemplo, estamos viendo, son todos ritmo de marcapasos. ¿Sí? En ningún lado hay un QRS que no esté estimulado por el marcapaso. ¿Sí? Acá, como lo ven, el de acá arriba, tienen esta espiga que es la estimulación del ventrículo, pero la extrasístole no tiene la espiga, ¿sí? Es un latido ectópico, ¿sí? Independientemente del marcapaso. Profe, lo que veo ahí el QRS en V2, V5, V6, que tiene como una Ajá. millado, ¿qué sería? Eso. ¿Sería un bloqueo o algo? No, estas son diferencias en la conducción intraventricular, ¿sí? No es algo que sea significativo, ¿sí? Propias Generalmente, de cuando vos un marcapaso lo colocás en alguna cámara en especial, ¿sí? Por lo tanto, te va a dar una imagen de bloqueo generalmente opuesto al lugar donde lo colocaste, ¿sí? Si vos lo colocas del lado derecho, te da una imagen de bloqueo de rama izquierda y viceversa. Pero eso tiene que ver con de dónde es el origen de la estimulación del marcapaso. Bueno, gracias. Aparte del ritmo de marcapaso, ¿tiene algo más el paciente en la de abajo? No, únicamente el ritmo de marcapaso. En este electro no hay ninguna otra alteración, ¿sí? Por lo menos a grandes rasgos. Ok. Bien. Disculpa, en el examen lo tenés que describir como ritmo marcapaso. Ritmo de marcapaso, sí, exactamente. Lo que se pone es un ritmo de marcapaso. Cuando Perfecto. ven la espiga, el QRS y la onda T, ¿sí? De esta forma, es un ritmo de marcapaso. Punto. No hace falta que pongan si es unicameral, bicameral, no. Solamente con que vean y sepan diferenciar que es un ritmo de marcapasos, ya está, listo. Esto lo que tiene es un marcapasos, punto. Una pregunta. La, la, la espiga puede ser a veces más larga y otras veces más corta porque el de arriba es chiquita y el de abajo, entiendo por la que marcaste en D3, que es esa que es más larga. Sí. Varía. No tienen una estimulación típica. ¿Sí? Cuando vos colocas un marcapaso, tenés que regular diferentes parámetros del mismo. Sí, el voltaje, la amplitud, bien, La frecuencia, sí, a la que vos pues lo podés manejar. otros más. Sí. Puede ser que un paciente requiera mayor voltaje y otro que requiera menos. ¿Sí? Eso depende de a qué voltaje se genera la estimulación. Igualmente siempre se genera, al momento que vos ves la espiga, se hace generalmente algunos milivoltios más para que siempre se estimule, ¿sí? A nivel cardíaco, siempre genere estímulo. ¿Sí? Entonces, siempre vos, por ejemplo, necesitas un mínimo
y vos de tanto. Vos tenés, con tanto ya te alcanza para generar estímulo. Con 1, por ejemplo, 1 milivoltio. Listo. Con 1 milivoltio te alcanza, lo dejás en 1,5 o 2. ¿Sí? Siempre buscas algo más para que siempre busques la conducción, ¿sí? Ese estímulo. ¿Ven el electro de arriba, por ejemplo? ¿Sí? En este electro tienen conducción ventricular, ¿sí? Y posterior a la extrasístole, ven acá cómo lo tenemos. Antes de la onda P, ¿sí? Y antes del QRS. Entonces acá tenemos que esto es una espiga, ¿sí? Porque es una estimulación de la aurícula, ¿sí? Y tenemos una espiga por una estimulación ventricular, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ven que sería bicameral en este caso, ¿sí? Está estimulando tanto la aurícula como el ventrículo, ¿sí? Profe, perdón, ¿cómo podríamos identificar la extrasístole? La extrasístole la están viendo acá, ¿sí? Un latido también ectópico. Acá lo vemos, lo diferenciamos claramente porque no tenemos una estimulación del marcapasos, ¿sí? Y es un QRS también, que es ancho con la T opuesta, ¿sí? Un QRS Entonces, ancho. extrasístole siempre es QRS ancho con la T opuesta. Sí, ahí lo van a ver. Lo que viene, como Ah, venimos bueno, hablando, vamos a ver. es la extrasístole ventricular, ¿sí? ¿Qué son? Son despolarizaciones que se adelantan al ritmo sinusal, ¿sí? Son de origen ventricular, y entonces el QRS va a ser ancho, ¿sí? Va a ser un QRS anómalo. Las extrasístoles ventriculares estamos hablando. Hay extrasístoles supraventriculares también, ¿sí? Que esas son con diferencias en la morfología de la onda P, ¿sí? En este caso lo que es el QRS. Bien. El latido ectópico es a nivel ventricular, entonces vamos a tener un QRS anómalo, mayor a 0,12 segundos, con onda T grande y opuesta a la polaridad del QRS, ¿sí? No va precedido de una onda P y suele producirse una pausa compensadora total. Bien. Entonces, ¿qué se vendría a ser esta extrasístole y qué vendría a ser la pausa compensadora? ¿Sí? Acá lo que vemos es una extrasístole, si tenemos un ritmo X, ¿sí? Que viene acá, y vemos un QRS que es anómalo, y es ancho, con una T opuesta y grande a la polaridad. Entonces ahí estamos hablando de que estamos en presencia de una extrasístole ventricular, ¿sí? Y después tenemos una pausa, ¿sí? Tenemos una pausa hasta que comienza nuevamente otro latido. ¿Y cómo sabemos si es completa o incompleta? Si tenemos 2 latidos, ¿sí? En la frecuencia en la que viene, y tenemos 2 latidos, y nuevamente comienza un QRS, estamos hablando que la pausa es compensadora, es total, ¿sí? Es completa. La pausa compensadora es completa. Si entran 2 QRS dentro de lo que es la extrasístole. Y entonces, ahí estaríamos hablando de una pausa compensadora completa. Las extrasístoles ventriculares suelen tener una pausa compensadora completa. Y lo más frecuente es que sean pausas compensadoras completas. Las supraventriculares generalmente tienen pausa compensatoria incompleta. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensan de las extrasístoles? ¿Son malignas? ¿Son benignas? Depende de dónde sea, si es ventricular o supraventricular. ¿Qué más? No compro con esa, vamos. A ver. Puede Sí, ser por la yo, cantidad que haya entre QRS normales. Bueno, eso es un Sintomáticas, mecanismo, ese es un parámetro. ¿Qué más? si son sintomáticas o no. Bien, eso sí, también, si son sintomáticas o no. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra? Al ejercicio puede ser, si producen ejercicio. ¿Cómo? Repetime. Si se produce durante el ejercicio. No necesariamente, no sería un
parámetros para evaluar. Ahí me están preguntando sobre la espiga en el chat. Sí, la espiga siempre va a ser anterior a lo que sea, a lo que sea estimulado. ¿Sí? Si está anterior al QRS, va a ser de estimulación ventricular. ¿Sí? Y si no, Si no, va a estar anterior a la onda P y sería de conducción de estimulación auricular. ¿Sí? Pero siempre va a estar anterior a lo que conduzca, a lo que estimule. Bien, otra cosa que vemos y vamos a ver o evaluar en las extrasístoles y sus características, si pueden ser malignas o no, es algo que se llama como intervalo de acoplamiento. ¿Sí? ¿Qué es el intervalo de acoplamiento? Es la distancia, ¿sí?, que hay entre el QRS anterior a la extrasístole y la propia extrasístole. ¿Sí? Tiene que tener una distancia X. ¿Sí? Cuando esta distancia, ¿sí?, se acorta cada vez más, vamos a tener que esta onda R, ¿sí?, de esta extrasístole, se puede llegar a fusionar con esta onda T y nos genera un fenómeno de R sobre T. ¿Sí? Y al generar el fenómeno de R sobre T, nos pueden generar taquiarritmias ventriculares malignas. ¿Sí? O sea, posterior a tener un R sobre T, puede entrar el paciente en una taquicardia ventricular o puede entrar en una fibrilación ventricular. ¿Sí? Entonces, es que corre riesgo. ¿Sí? Corre riesgo cuanto menor sea el intervalo de acoplamiento de tener ese fenómeno de R sobre T. ¿Sí? Ese fenómeno de R sobre T sucede porque hay, en el periodo de depolarización del ventrículo, sucede una despolarización. ¿Sí? Eso nos genera un desbalance, ¿sí?, en la conducción ventricular, entonces nos puede llegar a generar arritmias malignas. ¿Sí? Entonces depende, ¿sí? No toda extrasístole ventricular es benigna y no toda extrasístole ventricular es maligna. ¿Sí? ¿Es normal tener extrasístoles? Sí, todo el mundo tiene extrasístoles. Todos tenemos extrasístoles en mayor o menor medida. Entonces es importante ver ese intervalo de acoplamiento, es importante ver la morfología que tengan esas extrasístoles, si son frecuentes o son aisladas. ¿Sí? Mayormente, si es cuando le hacen un holter, por ejemplo, a un paciente, mide la cantidad de latidos que tiene en un día, ¿no? Y habitualmente se consideran que si son menores a un 10%, no tienen una significancia clínica en el paciente. ¿Sí? Cuanto mayor sea el porcentaje de extrasístoles que tenga el paciente, mayor posibilidad tiene de generar una cardiopatía estructural. ¿Sí? Obviamente también se tienen en cuenta las morfologías, o sea, si son iguales, todas iguales, o si van cambiando su morfología, ¿sí? O sea, si son monomorfas o polimorfas. Entonces va dependiendo todo. El abordaje de un paciente con extrasístole no es algo que sea complejo, pero sí saber bien identificar cuándo es patológico. ¿Sí? En general son normales, ¿sí? No genera alguna significancia clínica. Bien, entonces acá tenemos ejemplos, ¿sí?, de extrasístoles. Acá tenemos una extrasístole, acá otra y acá otra. ¿Sí? Este es otro disculpa, electro. Sí, el intervalo de acoplamiento entonces es la distancia entre qué cosa. el intervalo de acoplamiento es la distancia que hay entre el QRS anterior a la extrasístole y la propia extrasístole. Y Genial, cuanto más gracias. acortado esté, más cerca va a estar de la onda T, ¿sí?, de ese QRS anterior. Profe, perdóname otra vez en este mismo electro. Sí, ¿La pausa es compensadora completa es o completa. no? En Sí, este sí, mismo, en este acá mismo. es completa. Sí, si vamos a lo que viene el ritmo, ¿sí?, tendría una, dos y acá el otro. ¿Sí? Entonces entran dos QRS al ritmo que venía anteriormente, entonces la pausa es completa. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. ¿Sí? ¿Quedó claro? El intervalo de acoplamiento más o menos son 300 milisegundos lo que tiene que durar. ¿Sí? Más o menos. Y cuanto Una más pregunta, acortado profe. esté, sí. Ahí me confundí ahí en ay, ¿cómo es?
la pausa compensadora. ¿Qué tenemos ahí? 3 QRS, la T y la P, que es la mayor. No entendí eso. Acá tenemos un QRS Sí, y T, la onda T. sí, ¿sí? Acá tenemos la onda P, el QRS, la onda T. Esta es la extrasístole, esta es la onda R de la extrasístole, esta es la onda T. Acá tenemos la pausa, ¿sí? Onda P y está bien, QRS y onda T. Bien. está bien, está bien. Estamos frente a la presencia de la onda de la extrasístole, ¿sí? Y acá vemos que tiene una pausa. ¿sí? Si dentro de lo que dura toda esta extrasístole, ¿sí? ingresan y pueden entrar 2 latidos, ¿sí? del QRS al ritmo que venía anteriormente, ¿sí? Acá viene uno, acá tendría que estar el otro, acá tendría que estar el otro, y acá viene el otro. ¿sí? Entonces quiere decir que la pausa es completa. ¿sí? Porque aquí quiere decir que vuelve a un ritmo sinusal anterior. ¿sí? O sea, no afecta esa extrasístole ventricular la estimulación del nódulo sinusal. ¿Quedó claro ahí? Sí. Doctor, una consulta en cuanto a la frecuencia. Decía que era menor al 10% que en un Holter de 24 horas, ¿no? Un Sí, Holter de 24 horas, sí. sí. ok. Bien. Acá tenemos, ¿sí? 2 QRS normales, ¿sí? Acá vemos la extrasístole. ¿Ven? ¿Ven cómo la reconocemos? ¿Sí? Es un QRS ancho con la T opuesta a la polaridad. ¿sí? QRS ancho, T opuesta a la polaridad, y vemos la pausa. ¿sí? ¿Ven? A este ritmo tendría que venir acá, tendría que venir acá, y acá está el otro, entonces la pausa es completa. Profe, este parámetro que decía ahí que tendría que ser mayor a 12 segundos, ¿se cumple en este? Sí, 0,12 segundos tiene que medir el QRS. Y tiene que ser mayor a 0,12 segundos. Que para mí era como, está tan chiquito ahí. No, acá no lo vamos a poder medir nunca, sí, porque es muy chiquito sí, para poder medirlo, pero sí es ancho el QRS. Se ve como, vean la diferencia entre anterior con Ah, el claro, QRS comparado a lo que viene, sí, sí, a sí. lo que viene, es mucho más ancho. ¿sí? Bien, entonces, hay otra forma de clasificar a las extrasístoles según la frecuencia en la que vamos teniendo estas extrasístoles. ¿sí? Acá lo vemos de vuelta. ¿sí? Ven cómo tenemos onda P, QRS, acá tenemos la extrasístole, ¿sí? y acá vuelve a ritmo normal. ¿sí? ¿Y eso se puede ver en cualquier derivación, entonces? Sí, como lo ven acá en el directo completo, todas van a tener la extrasístole. ¿sí? Este latido de extrasístole, porque es diferente al anterior, es este mismo latido, es este mismo latido, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá otra, ¿sí? acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra. Además que acá, no importa. Esto, ¿sí? Son bien ventriculares. ¿sí? Profe, perdón, no entendí muy bien cuando es completa o incompleta. La pausa es completa cuando 2 QRS, ¿sí? Acá tenemos un ritmo. Si el otro tendría que estar acá, el otro tendría que estar acá, y cuando vuelve al mismo ritmo que venía antes. Si me pongo estricto, amigo, el de abajo impresiona hacer un trigeminado. Sí, no les quería decir todavía porque no lo habíamos hablado. Impresión y trigeminado, sí. Lo que es el ritmo trigeminado, lo que habló Lucho, es que cada 2 QRS normales hay una extrasístole. ¿sí? Eso se llama ritmo trigeminado. ¿sí? Tenemos 2 QRS normales, una extrasístole. 2 normales, una extrasístole. 2 normales, una extrasístole. 2 normales, una extrasístole. ¿sí? Tienen ese patrón, ¿sí? que cada 2 QRS normales vamos a tener una extrasístole ventricular. A eso se le llama ritmo trigeminado. ¿sí? Que lo vemos acá. Entonces, nosotros, ¿cómo decimos en el examen? Acá están en presencia ¿sí? de extrasístoles ventriculares con ritmo trigeminado.
Sí, en caso de que cumpla un patrón específico, sí hay que decirlo. Sí. Ahí en la imagen que sigue, pues pasar a que siguen, cito. Esa. Si cumple algún patrón, sobre todo los que están marcados, hay que decirlo. Acá sí tenemos bigeminismo. ¿Sí? El bigeminismo es que hay un QRS normal, ¿sí? Y una extrasístole. Es uno normal, una extrasístole. Uno normal, una extrasístole. El trigeminismo, el que habíamos visto antes, hay dos normales seguido por una extrasístole. Y tetrageminismo, cada 3 QRS normales hay un complejo prematuro, hay una extrasístole. ¿Cuándo podemos decir que son frecuentes o infrecuentes? Si hay menos de 5 latidos ectópicos por minuto, son infrecuentes. Y si hay más de 5 latidos ectópicos por minuto, serían frecuentes. ¿Sí? Dupla, ¿sí? Dupla o pareja, la pueden encontrar de las dos maneras en los libros, son 2 extrasístoles ventriculares juntas, ¿sí? Sucesivas. Y 3 o más ya es una taquicardia ventricular. ¿Sí? Esa es la definición de A la ver, que taquicardia depende de ventricular. donde lean, algunos libros dicen que a partir de 5 se considera taquicardia ventricular y 3 se lo denomina tripleta. ¿Sí? Tripleta, sí. La verdad es que la mayoría de todos los lugares habla de taquicardia ventricular cuando se establecen más de 3 latidos, o sea, 3 o más latidos de extrasístoles ventriculares. ¿Sí? Pero varía, depende de dónde lean. Hay varios libros que van a variar su definición, pero para que lo sepan. Sí. Pero ¿cómo la llaman? ¿Como no sostenida, mínima? Bueno, a eso lo vamos a ver ahora, Ahora cuando vemos la taquicardia ventricular. Sí, lo que quiero ventricular. que sepan es que varía la cantidad de latidos que se considera. ¿Sí? En general, ¿sí? Por lo menos el Brownwall, ¿sí? El Vélez, el Ramírez de Electros, ¿sí? Establecen el criterio a partir de 3. ¿Sí? El Brownwall del su libro de cardiología. Pero hay algunos autores que hablan a partir de 5 y a 3 lo consideran tripleta. Por eso sepan que está esa posibilidad también por si en algún punto, ¿sí? Como es, leen otra cosa. ¿Sí? No es que está mal 5, no es que está mal 3, que es variación de autores en cuanto a la definición del mismo. Una consulta, doctor. Acá ya a partir de la dupla ya se empieza a medicar porque las considero malignas o las tripletas ya se medican. Va a depender del paciente que tengas enfrente. ¿Sí? No, la dupla en sí no te da, no es una indicación de medicar al paciente. ¿Sí? Depende de lo que tengas enfrente. ¿Sí? Y si tenés una tripleta, en realidad nosotros lo consideramos como una taquicardia ventricular. Sí. Así que guarda con esa parte porque si tenés una taquicardia ventricular, sí deberías tomar alguna conducta. Claro. En una taquicardia ventricular ahí estamos hablando de otra cosa, sí, que ahí vamos a tener que tomar conducta. Pero frente a una dupla, no, y no necesariamente. Va a depender siempre, como digo, del paciente que tengas enfrente, la clínica que tenga, ¿sí? Si esas extrasístoles son sintomáticas o no. Bien, y la cantidad, frecuencia, etc. Las tres para hacer una taquicardia tendría que ser seguidas, Las 3 sucesivas. juntas. Sí, esta sería dupla, son 2 sucesivas. 3 o más extrasístoles ventriculares sucesivas juntas, es taquicardia ventricular. Y ahí vamos a tener el fenómeno de R que se fusiona la T con la R. No necesariamente va a ser el origen el fenómeno de R sobre T. ¿Sí? Podemos tener un fenómeno de actividad desencadenada que nos genera la taquicardia ventricular. ¿Sí? Tienen diferentes orígenes las extrasístoles. Pueden ser por aumento del automatismo, ¿sí? Como pueden ser por una reentrada, ¿sí? Como también pueden tener actividades desencadenadas. ¿Sí? Pueden ser originadas por los 3 mecanismos arritmogénicos y las extrasístoles ventriculares. Eso va a depender de, sobre todo, cómo es ese intervalo de acoplamiento, ¿sí? Pero eso ya es más específico. Bien. Entonces acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos una extrasístole
aislada, ¿sí? Tenemos QRS normal, extrasístole aislada, y después vuelve a un ritmo normal. Pareja o dupla, como habíamos dicho, QRS normal, 2 juntas, ¿sí? 2 extrasístoles juntas, y vuelve al QRS normal, eso se llama dupla o pareja. Y la taquicardia ventricular, ¿sí? Tenemos cuando son 3, a partir de 3 extrasístoles ventriculares juntas, bien. En este caso, y si acá tenemos un QRS normal y después vuelve a otro QRS normal, y sería una taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Porque duraría menos de 30 segundos, como ahora lo vamos a ver, y ahí estaríamos hablando de una taquicardia ventricular no sostenida, si es que vuelve al QRS normal, ¿sí? El bigeminismo es un QRS normal, una extrasístole, QRS normal, extrasístole, QRS normal, extrasístole, y así sucesivamente. Eso es un ritmo bigeminado. ¿Sí? Y el trigeminado, como es el ejemplo que habíamos mostrado antes, cada 2 QRS hay una extrasístole. 2 QRS, una extrasístole. 2 QRS, extrasístole. Una cosa es cuando tienen un ritmo bigeminado, chicos, pregunten al paciente la medicación que toma y chequen que no esté tomando digoxina. ¿Sí? Es un ritmo que se da muy frecuentemente cuando ya hay una intoxicación digitálica. Entonces, como vimos en el electro acá, anterior, ven, tenemos un QRS normal, extrasístole. QRS normal, extrasístole. QRS normal, extrasístole, QRS normal, extrasístole. Esto es un ritmo trigeminado, por ejemplo. Si fuera uno normal, extrasístole, uno normal, extrasístole, uno normal, extrasístole, si uno y uno intercalado, ¿sí? Sería un ritmo bigeminado. Ahí. Doctor, una consulta. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque vos dijiste al principio que todos tenemos extrasístoles. O sea, si tenés un aislado, un bigeminismo, ¿puede avanzar a tener taquicardia ventricular o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bien. Nosotros tenemos, en general, no son patológicas y la gran mayoría son extrasístoles ventriculares aisladas. ¿Sí? Ya cuando empezamos a tener este tipo de ritmos, ¿sí? Trigeminismo o bigeminismo, no siempre van a ser sostenidos en el tiempo, no es que las 24 horas del día vamos a estar en este ritmo o en este, sino que puede llegar a variar, ¿sí? Y puede llegar a presentarse de manera aislada un ritmo trigeminado, de manera aislada, pero un ritmo bigeminado ya anda pensando en una patología. ¿Sí? Un ritmo trigeminado aislado que lo presenta de manera aleatoria o esporádica, capaz no tiene tanta significancia. ¿Sí? Pero un bigeminado sí. Gracias. Lucho, sospechen acá si no es una intoxicación digitálica lo que tiene. Bien. ¿Quedó claro, transistores ventriculares? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a ir ahora con la taquicardia ventricular. ¿Sí? La taquicardia ventricular habíamos hablado que son 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas. ¿Sí? Depende del libro que lo lean, son 3 o a partir de 5. En general son regulares. ¿Sí? ¿Pueden llegar a ser irregulares? Sí, pero serían mucho más raros. Y lo más común es que sean regulares. ¿Cómo se clasifican? Si los QRS son iguales entre sí, la taquicardia ventricular se denomina monomórfica. ¿Sí? Si son desiguales o difieren en el tamaño, forma o dirección, se denomina taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sí? La frecuencia más o menos va entre 100 a 250 latidos por minuto, y como dije antes, pueden ser sostenidas si duran más de 30 segundos, ¿sí? O necesidad de interrupción debido a colapso hemodinámico, o no sostenidas si cesa espontáneamente antes de los 30 segundos. ¿Sí? Entonces, acá, como ven,
tenemos una taquicardia, tenemos una taquicardia, y claramente, y lo que teníamos que ver en un principio era su QRS. ¿Sí? El QRS, acá como lo vemos, es ancho. ¿Sí? El QRS acá es ancho. ¿Y cómo podemos diferenciar acá? ¿Sí? Acá no podemos ver si es sostenida o no. Asumimos que es sostenida, porque el electro no llega a durar 30 segundos. ¿Sí? No tenemos un electro que dure 30 segundos, pero asumimos que está sostenida, ¿no? ¿Y qué dicen? ¿Es monomórfica o polimórfica? Está Monomórfico. Sí, monomórfica, monomórfica. monomórfica. Bien, Profe, perfecto. Sí, ¿polimórfica y es una, torsada de punta es lo mismo? no es lo mismo, sí, es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica, la Ok. torsada de punta. Ah, Es un listo. tipo. Bien. Es monomórfica, bien, perfecto. ¿Por qué decimos que es monomórfica? Porque en una misma derivación, bien, los QRS son iguales. Por más que vean que acá va para arriba y acá va para abajo, ¿sí? Es porque cambia de derivación, ¿sí? No es que es polimórfica. Y por eso quiero que se queden con la idea de que es monomórfica, si en una misma derivación tiene el mismo tamaño, misma polaridad, ¿sí? Entonces ahí lo tienen, ¿sí? Esto es una taquicardia ventricular monomórfica. Acá, la que ven acá, Es polimórfica. Sí, monomórfica. ahí dijo una dijo monomórfica, la otra dijo polimórfica. ¿Qué les parece a los demás? Y mirando Monomórfica. la de abajo, Monomórfica. la de abajo o la de arriba, Enzo. En Es- D3 está poli. No, Sí, fue eso que sí, pensé. En en D3 D3, hay diferencia entre una y otra. Yo la veo monomórfica. monomórfica. Bien. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿sí? Como la mayoría dijo, lo dijeron bien, y es monomórfica. Lo que ven acá no es que cambia, sino que cambia la línea de base, ¿sí? Como que sube y baja porque está cambiando la línea de base, porque capaz que se está moviendo el paciente. Y no es que cambia la polaridad, ¿sí? O no cambia el voltaje. Bien. ¿Y la Doctor, extrasístole? Acá no hay ninguna extrasístole, ¿sí? Todo esto son latidos ectópicos ventriculares, no son extrasístoles, ¿sí? Esto es una taquicardia ventricular directamente. No hay ningún latido de origen sinusal acá, ni acá ni Sí, acá. pero la taquicardia no sería 3 o más extrasístoles ventriculares seguidas. Sí, 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 Claro. por eso acá todo es extrasístole, no hay nada que sea, para que te quede Todo lo que hay claro, acá ¿sí? es ventricular, no hay nada que sea de origen supraventricular. Claro, acá todo es ventricular, ¿sí? Todo es de origen ventricular. Tanto Toda la acá como acá, en este todo es de electrocardiograma origen ventricular. proviene del ventrículo. No entiendo. Es decir, se define como taquicardia ventricular cuando tenés la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares. ¿Sí? Cuando ya tenés 3 o más extrasístoles ventriculares, ya no es un extrasístole ventricular, es una taquicardia ventricular. Porque todo ese ritmo viene del ventrículo. Las 3 vienen del ventrículo. Acá todos los 2 electrocardiogramas completos, enteros, ¿sí? Son de origen ventricular. Por lo tanto, tenés taquicardias ventriculares, ¿sí? En toda la tira del electro. Cada uno de esos ritmos viene del ventrículo. Si cada QRS y cada onda T que hay ahí presentes provienen de la despolarización y la repolarización ventricular pura. Hay una disociación aurículo-ventricular acá. El ventrículo está latiendo a un ritmo que es propio y las aurículas, obviamente acá no se van a ver de forma clara porque el ritmo ventricular sobrepasa el voltaje auricular. ¿Sí? Pero todo esto es ritmo ventricular. O sea que ni hay acá, no hay intervalo de acoplamiento. Acá No, no no, hay no, viento. no porque no hay un QRS. No hay ninguna normal, entonces no se puede ni ver. Exactamente. Y fíjense la diferencia. ¿Sí? Esto es una taquicardia ventricular. Bien, y si vamos a los ejemplos de las trasístoles,
¿sí? Acá no tenemos ese mismo patrón. Bien. Tenemos QRS normales y cada tanto hay un latido ectópico de origen ventricular. ¿Sí? Pero no es todo el electro y toda la tira con ese origen ventricular. ¿Quedó clara la Disculpa, diferencia? acá ya no importa, ¿no? Si el paciente está bien hemodinámicamente o no, acá le tenés que hacer cardioversión o también haces tratamiento farmacológico. Bien, acá ahora vamos a hablar a lo último. Tenemos un algoritmo para el Ah, tratamiento de las taquicardias ventriculares. disculpame. Profesor, para ver si es monomórfica, ¿me puedo fijar en cualquiera o ver en D2 o en D3 o en D1? Cualquier derivación. ¿sí? Mientras que te fijes en la misma derivada. Gracias. Mientras cambie la misma derivada, no importa cuál sea, eso es lo que interesa. ¿sí? Que cambie o que no cambie. Doctor, una pregunta. Sí, Ese bigeminismo que usted habla, causa de la intoxicación por dioxina, con la disminución de dosis, ¿mejora ¿cómo es? ¿Taquicardia ventricular? No es una taquicardia ventricular, es un ritmo bigeminado. Sí, son extrasístoles ventriculares. Extrasístole ventricular. Disculpe. Si tenés extrasístoles en ritmo bigeminado, deberías suspenderlo en general. Porque está hablando de una operación digitálica. Perfecto. El bloqueo de la conducción o a las arritmias ventriculares, sí, no queda mucho. Deberías en realidad suspenderlo, darle antiarrítmicos, si es que lo requiere, y obviamente después el tratamiento verdadero de la intoxicación digitálica, que la verdad que acá en Argentina no sé siquiera si se vende, porque nunca lo vi en todos los lugares donde estuve, que son los anticuerpos contra el F de la digoxina. Pero no sé si se venden acá en Argentina, si se comercializan acá directamente en Argentina. Nunca los vi, la verdad. Ok, se suspende y listo. Se suspende y se puede dar antiarrítmicos si hay intoxicación digitálica. bien. En el Acá examen, sí, ¿qué querés preguntar? en el examen tendríamos que poner, por ejemplo, el anterior, taquicardia ventricular multifocal o unifocal, por la morfología. ¿Es monomórfica o polimórfica? Si no, Eso. sí, hay que ponerlo. Si es monomórfica o polimórfica, lo tienen que poner. Si es mono o poli, sí tienen que escribirlo, chicos. Es otra cosa unifocal y multifocal, porque el libro acá me No, dice la así. unifocal es que tiene un solo foco, entonces es monomórfica. ¿Sí? Y polifocal o multifocal, ¿sí? Es polimórfica, porque al tener diferentes focos, la morfología varía. Permiso, ¿tiene algún ejemplo de polifocal? Ahora lo vamos a ver. Sí. Un poquito más adelante, sí. Pero Dale, gracias. miren con detalle el primero y el segundo. ¿Qué creen que es? El primero no es taquicardia ventricular. El Bien. segundo. Polimórfica. Monomórfica. El Bien. primero es polimórfica ¿No es poli? Polimórfica, yo pensaría también. y el segundo es monomórfica. Es mono, lo que tiene son dos latidos de fusión en realidad. 1, 2, 3. El cuarto QRS, marcale, amigo. Eco. Y 1, 2, 3, 4, 5. El quinto de atrás para adelante. O sea, de atrás para adelante. Sí. Ese. Esos son latidos de fusión. Lo mismo que el segundo. Ay, te me fuiste. El segundo y el anteúltimo de abajo. El segundo y el anteúltimo de ahí. Perfecto. Esos son latidos de fusión. El primero y el último de la segunda tira, el primero de la segunda tira y el último de la segunda tira,
son latidos de captura. ¿Sí? Esos son sinusales, ¿no? Ahí es como que es Uno sinusal. sí. El primero y el último son sinusales. Los latidos Sí. de fusión no necesariamente son sinusales, es una mezcla entre latido sinusal o supraventricular y latido ventricular. Es una fusión entre ambos. ¿Ven? No es ni este QRS, es el que ven acá, ¿no? El que ven acá no es igual ni a este QRS, ni tampoco es igual a este QRS. Y es como un intermedio entre lo que sucede acá y lo que sucede acá. Entonces, a esto se lo denomina latidos de fusión. Además está ancho, ¿no? Ese QRS. Sí, está más ancho, por eso es un intermedio. No llega a ser tan anómalo como el de la taquicardia ventricular, ni tampoco llega a ser estrecho como el de origen sinusal. Y acá, ¿cómo lo tenés? Si te llega a tocar este electro en el examen, ¿cómo lo podrías describir? ¿Una taquicardia Taquicardia monomórfica con dos latidos de fusión? Ponele. Taquicardia ventricular monomórfica, con eso alcanza el latido de fusión, ¿sí? Lo único que te habla el latido de fusión y el latido de captura, ¿sí? Cualquiera de los dos presentes, te habla de que es patognomónico de una taquicardia ventricular. No existe otro ritmo plausible que tengan latidos de captura o latidos de fusión, ¿sí? Lo que te habla es que patognomónicamente estás hablando de una taquicardia ventricular ahí. Perfecto, gracias. Bien, es patognomónico. ¿Sí? Los únicos ritmos que pueden tener latidos de captura y difusión son las taquicardias ventriculares. ¿Sí? Otra cosa que quiero que les quede claro, ¿sí? Además de lo de que es latido de captura y difusión, si ustedes se enfrentan alguna vez a un electro que tiene que a ustedes les impresiona regular, QRS ancho, ¿sí? Regular, QRS ancho, ¿sí? A más de 100, 120 latidos por minuto, ¿sí? Ustedes van a sospechar que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Bien. QRS ancho, sobre todo mayor a 140 milisegundos. ¿Sí? Regular. Que se les presente, sospechan que es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Bien. Y Y la como es manejan una taquicardia ventricular, se tiene que manejar. ahí es clave lo que le dice Luciano, ¿sí, chicos? Para lo que sea de acá en adelante, una taquicardia de QRS ancho regular siempre va a ser una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? No me Porque quedó claro el de arriba. ¿El de arriba es monomorfa o polimorfa? las tres son monomórficas. Las tres tiras, tanto esta, como esta, como esta. ¿Sí? Lo que tienen es que acá tenemos latido de fusión, acá tenemos el otro latido de fusión, ¿sí? Y acá tenemos la taquicardia ventricular. Entonces acá es monomórfica, acá también es monomórfica, y acá también. ¿Sí? Lo que Creo que cambia, por ejemplo, había. este con este, lo que cambia este con este, que quizás le pueden poner que es no sostenida, porque saben que va desde acá hasta acá y después acá vuelve a un ritmo. ¿Sí? Entonces es una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida. Si quieren ampliarlo, ¿sí? Pero con que pongan taquicardia ventricular monomórfica está bien. ¿Sí? Ok, acá sería que se le da atropina y cardioversión, ¿no? No, atropina no se da en contexto de taquicardias. ¿Sí? La atropina es del tratamiento para bradiarritmias. Perdón. Bueno, no, y la cardioversión sí, ¿no? La cardioversión, ahora vamos a hablar, ¿sí? Del manejo Adenosina auricular. tampoco, chicos. Tengan en cuenta que la adenosina bloquea, ¿sí? El nodo sinusal y aurículo ventricular. ¿Cardioversión y lidocaína? ¿Puede ser? En realidad, ahora vamos a ver, ¿sí? Depende si la estabilidad del paciente, ¿sí? Igualmente la lidocaína no es de primera línea. Ahora vamos a ver. Bien, ¿por qué le dijo Lucho
que toda taquicardia de QRS ancho irregular va a ser una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario? Porque tienen lo que se denomina las taquiarritmias supraventriculares con conducción aberrante, ¿sí? Que se presentan de esa misma forma quizás, ¿sí? Pero lo importante acá es que en ese caso siempre lo manejen como una taquicardia ventricular, ¿sí? Después verán si es supraventricular aberrante o no. Y para diferenciar eso tenemos diferentes criterios, ¿sí? Que son los criterios que le mostramos ahora, que acá lo tenemos directamente copiado de cómo está en la guía, ¿sí? Pero acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Eso, anda mejor así que más bonito. Acá tenemos el cuadrito, ¿sí? Que se llaman criterios de Brugada, bien, o los criterios de Berekei. Entonces, para los criterios de Brugada, vamos a ir paso por paso. Otra cosa, chicos, ¿hay otros criterios? Sí, hay otros. Hay como 15 criterios más distintos. Sí. Algunos son monocriterios, o sea, que cumplen un criterio, ya está, y otros necesita cumplir alguno de otros, de tantos. ¿Sí? El de Brugada y el de Berekei son los que más se utilizan en la práctica médica diaria, por eso se los vamos a nombrar. Entonces, ¿cómo vamos a ver si vamos a tener frente a toda taquicardia, ¿sí? De complejo QRS ancho, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciar si es una TB o una taquicardia supraventricular aberrante? Con los criterios de Brugada vamos a tener que si tenemos una ausencia de complejo RS en precordiales, de B1 a B6, si tenemos la ausencia de esto, ¿sí? Es una taquicardia ventricular. Si no hay ausencia de esto, vamos al otro criterio. Una RS mayor a 100 milisegundos en una precordial, si es así, es taquicardia ventricular. Si no, vamos al otro criterio. Si hay disociación auriculoventricular, es una taquicardia ventricular. Si no la hay, vamos a ver si tiene un criterio morfológico, ¿sí? Para una taquicardia ventricular en derivaciones precordiales. Si lo tiene, buscamos la taquicardia ventricular, y si no, si todos estos criterios nos dio negativo, ahí hablamos de taquiarritmia supraventricular aberrante. Y los de Berekei, si tenemos una onda R inicial en ABR, ya tenemos que es una TB. Si tenemos una R o Q inicial mayor a 40 milisegundos, TB. Si no, vamos a ver muescas, ¿sí? Entre las ramas descendentes, QRS o predominio negativo. Bien, si nos da este caso, vamos a tener taquicardia ventricular, y si no, taquicardia supraventricular. ¿Sí? No me acuerdo qué era este cociente. El voltaje, o sea, lo que predomina entre el voltaje inicial y el voltaje tardío del QRS. Eso, no me lo acuerdo. No, olvídate. Pero esto ya, chicos, es muy específico, ¿sí? Se los nombramos para que sepan que existen estos ritmos y que los tienen que a veces diferenciar, y es complicado. Muchas veces con un criterio te da, con otro criterio no te da. Y entonces es como que hay muchos grises en ese sentido, ¿sí? Por eso hay muchos criterios. Pero quédense con la idea de que toda taquiarritmia, ¿sí? Con QRS ancho regular se maneja como taquicardia ventricular. Enzo, ¿te puedo hacer una consulta de los criterios? Porque nosotros recién estábamos viendo si en todas las derivaciones están la taquicardia ventricular. ¿Por qué acá se especifica en B1, B2, B5, de B1 a B6? Por la ¿No te- morfología. todos? Sí, o sea, vos lo vas a ver en todo, pero vos lo que buscás es la morfología, ¿sí? Generalmente, ¿sí? La onda R, ¿sí? Vos tenés, no, generalmente QRS sí, es un voltaje negativo en ABR, ¿no? Por ejemplo, que voy al de Berekei, que es el de los que más se utiliza, ¿sí? En la TB, sí, generalmente sueles tener una R inicial, porque acuérdense, cuando hablábamos de los ejes cardíacos, la primera clase, en Cito les mencionó que una de las causas para tener un eje extremadamente desviado era la presencia o el origen de una taquicardia ventricular. ¿Sí? En ese caso, el eje completo se desvía debido a que el origen es
ventricular y de ahí sube, ¿sí? Entonces ahí tenés un motivo por el cual la R va a estar positiva en ABR. Ah, R perfecto, inicial. está bien, sí. O sea, va direccionado hacia R. No A ver, necesariamente solo la R, ¿sí? está O bien. sea, va dedicado a criterios que te hablan de diferencias que vos vas a encontrar entre un ritmo ventricular y un ritmo supraventricular. A veces esas diferencias son claras, otras veces no. Bien. Cuando no son claras, vos sospechás y tratás con una TV. Ante la sospecha se trata como una ATV. Si no puedes Siempre. diferenciar entre supra y ventri, vas a ventri siempre. Está bien, porque tiene riesgo de muerte ese. Uno por eso y dos porque es lo más frecuente. De Genial, todas, gracias. de las que te, o sea, de las que te lleguen, que ya tengas un QRS regular con conducción con morfología ensanchada del QRS, ¿sí? El 80% de las consultas con ritmo regular, QRS ancho que llegan al servicio de emergencias, 80% corresponden a TV. Por lo tanto, siempre debes pensar en la TV y tratarlo como la TV. Además que es el ritmo que generalmente va a descompensar de mayor medida hemodinámicamente al paciente. Y eso te iba a preguntar, generalmente van a venir descompensados, ¿no? Porque el volumen en No minutos es siempre, no siempre, malísimo. no siempre, pero generalmente sí. Sí. No Sí, siempre vienen descompensados. Yo tengo un amigo que está en cardio y me contó de un paciente que ha venido con ritmos de taquicardia ventricular sostenida incluso por un minuto, ¿sí? O un poco más, no me acuerdo ahora exactamente el caso, pero que vino estable hemodinámicamente, o sea, sin signos de inestabilidad. Vino por palpitaciones, pero sin signos de inestabilidad hemodinámica. Y le habían hecho un holter y descubrieron todo, que vivía la mitad del día con TV, prácticamente. Entonces, gracias. si es comúnmente que se presenten con mayor deterioro hemodinámico, sí, no se dan todos los pacientes. Y depende también de la duración de esa taquicardia ventricular. Sí. No es lo mismo que dure 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, que estés 20 minutos con una misma TV. Sí. Sí, sí, lo entendí perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar las taquicardias ventriculares? Sí, tenemos este cuadrito, que ahí se los paso. Primero hablamos de la torsada de puntas. La torsada de puntas, sí, o la torsada de points, es un tipo, y es el tipo más frecuente, de taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sí? ¿Ven cómo se caracteriza este ritmo? Sí, tiene todos QRS anchos, son todos QRS anchos que van creciendo en voltaje, ¿sí? Y decreciendo posteriormente. ¿Sí? Ven cómo va creciendo y decreciendo de manera rítmica. O sea, lleva un ritmo, ¿sí? Lleva un ritmo. Son todos QRS, ¿sí? Que van variando en su voltaje, y a esto se lo denomina la torsada de puntas, ¿sí? La torsada de puntas lo que tiene es que tiene un manejo farmacológico, ¿sí? Específico. Suele darse, sobre todo en las torsadas de puntas, cuando tenemos un intervalo QT alargado, ¿sí? Cuando tenemos un R sobre T, se puede dar también la torsada de punta, y pueden llegar a responder a lo que es el sulfato de magnesio, ¿sí? Una es esa, que el manejo farmacológico siempre va a ser, puede llegar a ser el sulfato de magnesio, y en caso de que esté inestable hemodinámicamente el paciente, no se cardiovierte, sino que se lo desfibrila, ¿sí? Como si estuviera en un paro, ¿sí? La torsada de Point se desfibrila, si no se cardiovierte. ¿Está? Todas las demás taquiarritmias, que sean inestables hemodinámicamente, se las cardiovierte. Bien, en este caso, se hace la desfibrilación de la torsada de Point.
Entonces, ¿cómo vamos a manejar la taquicardia ventricular? ¿Sí? Vamos a ver en principio si está bien tolerada hemodinámicamente. ¿Sí? Si no está tolerada hemodinámicamente, se va a hacer la cardioversión, la desfibrilación o la reanimación en caso de que esté en paro el paciente. Y se hace soporte vital. Si el paciente está bien, ¿sí? Si está tolerada hemodinámicamente bien, se puede hacer la exploración física, se puede hacer un electro de 12 derivaciones. A veces lo que hacen muchos es dar adenosina o hacer maniobras vagales para ver si la diferencia, si puede responder, es porque da una taquicardia supraventricular. ¿Sí? Después, acá ya no nos interesa, no quiero que sepan si es de fascículo, si es el trato de salida, no me interesa, sino que el manejo farmacológico de las taquicardias ventriculares se puede utilizar con, hoy en día, lo que es la primera línea, procainamida, bien, la procainamida, y la miodarona también se puede llegar a utilizar. ¿Sí? El sotalol no suele utilizarse de rutina, y la asmalina, que es otro antiarrítmico, ¿sí? Menos. La asmalina generalmente se hace en estudios electrofisiológicos, nada más. Nada más, ¿sí? No tiene mucha utilización. ¿Sí? Quédense con que la procainamida, la miodarona, y en algunos casos se puede utilizar la lidocaína, ¿sí? Pero ya no es más de primera línea. ¿Cuándo lidocaína, primera línea? Post-IAM. ¿Sí? En el paciente post-infartado, ¿sí? No puedo usar procainamida, tengo que utilizar, en ese caso, ¿sí? Lidocaína. Bien, ahí preguntaba en el chat cuál es la diferencia entre hacer una cardioversión y una desfibrilación. Bien, ahí teníamos nosotros un video que no lo pudimos dar la clase pasada, que es el mostrar cómo es una cardioversión. La cardioversión es sincrónica, ¿sí? Una cardioversión es sincrónica a los QRS. Y ahí le voy a mostrar cómo sería. Escúchame, pará. Sigamos con la clase y así terminamos. Total, no creo que quede tanto. Así podemos poner el video al final. Dale. Bien. Vamos con la fibrilación ventricular. ¿Sí? La fibrilación ventricular es un ritmo de paro. ¿Sí? Es un ritmo de paro. Son ondulaciones de contornos variados. Es un ritmo anárquico o caótico, ¿sí? Donde no hay QRS, no hay segmentos ST, no hay ondas T, ¿sí? No hay nada. Acá no hay nada, chicos. ¿Sí? Es solamente la oscilación, como ven, de la línea de base. ¿Sí? Es uno de los 4 ritmos de paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Esto no es una taquicardia ventricular. ¿Sí? Como ven, es un ritmo anárquico. ¿Sí? Tienen ondulaciones, no hay un QRS, por más que acá parezca que haya un QRS, no es un QRS. ¿Sí? Esto no son QRS, son ondulaciones propias de la línea de base, donde no hay nada. ¿Sí? Es un ritmo anárquico. ¿Sí? Y estamos frente todo paciente que tenga una fibrilación ventricular, ¿sí? Está en paro. ¿Sí? Es pura y exclusivamente un ritmo de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? La fibrilación ventricular. Nunca van a ver una fibrilación ventricular en otro contexto. ¿Sí? El paciente, si está así, va a estar en paro. ¿Y qué piensan este ritmo? ¿Se hace la desfibrilación o no se hace la desfibrilación? Sí. Perfecto, ¿sí? La fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable, ¿sí? Entonces, si tienen un desfibrilador o un monitor, se lo colocan al paciente y si ven este ritmo, lo cargan al máximo de los joules que tengan y le hacen el choque eléctrico, ¿sí? Le hacen la desfibrilación. Es importante que sepan diferenciar. ¿Sí? El otro ritmo desfibrilable en los paros, ¿sí? Es la taquicardia ventricular, sin pulso, obviamente. ¿Sí? La taquicardia ventricular sin pulso también es un ritmo desfibrilable. Son los 2 ritmos que frente a un paciente que esté en paro se hace la desfibrilación. Si estamos frente a una asistolia, ¿sí?
es decir, la línea de base continua, ¿sí? No tenemos nada, ningún tipo de actividad eléctrica, no se desfibrila. ¿Sí? Profe, ¿cómo puedo diferenciar una fibrilación auricular de una ventricular? La fibrilación auricular tiene los QRS. ¿Sí? Lo único que oscila es la parte de la onda P, donde tendría que estar la onda P. Si no vamos a tener una onda P, lo que vamos a tener es o unas ondulaciones chicas, ¿sí? Ondas F, ¿sí? Pequeñas, o directamente podemos tener la línea de base, y posteriormente el QRS, que va a ser irregular. ¿Sí? Pero vamos a tener QRS. Esto no es ni parecido, chicos, a una fibrilación auricular. ¿Sí? No sé, ni por asomo es algo que sea un diferencial. ¿Sí? Claramente esto no tiene ningún ritmo, ¿sí? Solamente son ondulaciones. ¿Sí? No hay ningún QRS acá. ¿Sí? La fibrilación auricular sí lo tiene. O sea, profe, siempre son así, con esa amplitud, tipo el glaciar Perito Moreno, o puede ser más alto todo eso también. No, tiene una amplitud variable, ¿sí? Tiene una amplitud variable. Fíjense cómo es mucho más amplia y mucho mayor voltaje acá que lo que es acá, por ejemplo. Y es variable. ¿Sí? No, ¿Se acuerdan no tiene un ritmo. y un patrón fino y un patrón grueso? ¿Se acuerda que Enzo lo mencionó, que tenía un patrón grueso y un patrón fino? Depende de la amplitud, sí, del voltaje que tenía. Pasa lo mismo con la FB, sí. La desfibrilación ventricular también puede tener un patrón fino o patrón grueso, sí. El patrón fino a veces es muy poco susceptible de ver, sí. A veces hay que diferenciarlo de las historias tomando medidas, sí, que se hace protocolo de línea isoeléctrica, se llama. Sí, pero muy difícil a veces de ver un patrón fino en relación a las historias. Hay que estar atento a eso. Sí, pero va a variar siempre lo que es el ritmo anárquico, varía en voltaje, en amplitud, en dirección, en lo que sea, sí. No van a tener ningún tipo de ritmo, chicos. Ni siquiera se lo tienen que confundir con una taquicardia ventricular polimórfica, como es acá. ¿Sí? Acá sí hay un ritmo. ¿Sí? ¿Ven cómo viene un ritmo? Sí, tiene un ritmo los QRS que vemos acá. En cambio, acá no. ¿Sí? No tenemos ningún tipo de ritmo. Es todo anárquico, todo diferente. ¿Sí? No tenemos ningún QRS, ST, no tenemos onda T, no tenemos nada. Es únicamente la traducción de cómo el ventrículo se está moviendo como una bolsa de gusanos. ¿Sí? Nada más. Es lo único que vemos. Entonces, este es un ritmo desfibrilable, como habíamos dicho, igual que la taquicardia ventricular, sin pulso. La asistolia, ¿sí? Que es la línea isoeléctrica continua, sin ninguna actividad eléctrica, no se desfibrila. Bien. Y todo lo que no sea una fibrilación ventricular como ven acá, ¿sí? O una taquicardia ventricular como habíamos visto antes, ¿sí? Todo lo que no sea ninguno de esos dos ritmos es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Entonces no tiene ningún ritmo en especial, sino que cualquier otro ritmo que no sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, y obviamente que no sea una sistolia, toda actividad eléctrica ahí es actividad eléctrica sin pulso. Y ese tampoco es desfibrilable. Entonces tenemos dos desfibrilables y dos no desfibrilables en par. Bien. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de que las amplitudes sean muy chiquitas en la fibrilación ventricular, puede ser que cuando el corazón esté ¿cómo es? En un exceso de líquido pericárdico. No, lo que vamos a ver en un taponamiento Taponamiento cardíaco. o en un derrame pericárdico es la disminución del voltaje. Si podemos tener un ritmo sinusal, pero esos QRS van a ser chiquitos. ¿Sí? Bien, sí, perfecto. Pero si llega a ser una fibrilación ventricular en ese Eso estado, ese paciente, ¿se va a ver puede chiquitito? como no, ¿sí? Ya ahí no interviene tanto, pero puede ser que se presente taquicardia, fibrilación ventricular fina.
Si tienen un taponamiento cardíaco, van a haber alternancia de voltajes, ¿sí? Porque el corazón que va a estar flotando en esa cantidad, ¿sí?, de líquido, ¿sí?, va a estar suelto, ¿sí?, en el pericardio, por así decirlo. ¿Sí? Entonces se va a estar moviendo de un lado para otro. Ah, Al perfecto, perfecto, gracias. lado para otro en ese pericardio, ¿sí?, agrandado de tamaño, va a haber diferencia de voltajes. Igualmente, si tenés un taponamiento cardíaco, no le vas a hacer un electrocardiograma. No, totalmente. De un taponamiento se hace de clínico. Se hace clínico, se hace un diagnóstico clínico y le van a poner un eco al paciente para ver dónde le van a meter la aguja. Sí, Perfecto, gracias. lógico si quieren con lo que es un ecocardio, ¿sí?, que es el verdadero diagnóstico en realidad del ecocardio. ¿Sí? Si te da tiempo, porque es un derrame y no un tamponamiento, puedes hacer una ATC, ¿sí?, puedes hacer una radiografía, pero si tenés un tamponamiento, vas ecocardio, bedside, o sea, al lado de la cama, y clínica. Con la clínica, la tríada característica es la tríada de Beck, ¿sí? Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos hipofonéticos o atenuados, ¿sí? Si tenés esas tres características, nada, sospechás en el taponamiento, ecocardio, y ahí nomás tenés que hacer, si estás en un taponamiento, la pericardiocentesis. ¿Sí? En general no te da tiempo de sobra para hacer electros, un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Bien. Acá ven más ejemplos, chicos, ¿sí? De fibrilación ventricular. Ven como no hay ningún tipo de ritmo, todo anárquico. Y esto es una fibrilación ventricular. También, y esto también, es un ritmo desfibrilable del paro. ¿Les quedó claro fibrilación ventricular? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, pasamos con los bloqueos de RAM. ¿Sí? Ya terminamos lo que son las taquiarritmias ventriculares y ahora vamos a ver un par de patologías, ¿sí?, que son aparte de lo que es taquiarritmias ventriculares. Esto lo tienen que saber, chicos. Los bloqueos de rama se los toman. Bien, ¿qué son los bloqueos de rama? Los bloqueos de rama son un defecto en la conducción intraventricular, ¿sí?, en la conducción dentro de los ventrículos. ¿Sí? Hay un ensanchamiento del QRS, vamos a tener un QRS que va a ser ancho, vamos a tener cambios en la repolarización. Para ver, ¿sí?, y diagnosticar estos bloqueos de rama, vamos a tener que mirar B1 y B6, ¿sí?, para valorarlo. Y vamos a decir que un bloqueo es completo si el QRS es ancho, y si el QRS no es ancho, es un bloqueo incompleto o hablamos de un patrón de rama. ¿Sí? Entonces, vamos con el bloqueo de rama derecha. ¿Cómo vemos el bloqueo de rama derecha? Vamos a tener un QRS es ancho, ¿sí?, un bloqueo completo de rama derecha, y tenemos patrones RS, R', ¿sí? Con la R puede ser prominente, la S y la R pueden ser prominentes, en las derivaciones B1 y B2. Y una onda S ancha y empastada en D1, ABL, B5 y B6. Los ST y T son discordantes con respecto al complejo QRS. Entonces, tenemos que en B1 tenemos un patrón de una R, ¿sí?, porque va para arriba, tenemos la onda R, esto es la onda S, y acá tenemos otra onda R, ¿sí? Entonces, a esto se denomina R'. ¿Sí? Tenemos una RS, R' con un QRS que es ancho, ¿sí?, y la T opuesta al QRS. Y por eso tenemos cambios en la repolarización. ¿Y qué vamos a ver en B6? Vamos a ver que tenemos el QRS, ¿sí?, tenemos la onda Q, la onda R y la onda S que está más empastada, ¿sí? Está ancha y un poquito más profunda. ¿Sí? Tenemos la onda S empastada en B6 y acá hablamos que es un bloqueo completo de rama derecha. ¿Sí? Para que lo diferencien, el bloqueo de rama derecha tiene esto,
¿sí? El RSR', que se le denomina como orejas de conejo, ¿sí? En orejas de conejo. Porque son bien puntiagudos, ¿sí? En orejas de conejo. Acá lo vemos en el ejemplo, ¿sí? Tenemos el bloqueo de rama derecha, ¿sí? Acá es la onda R, esto que va para arriba, onda R, S, R', ¿sí? R, S, R', y tenemos en B6 la onda S empastada, ¿sí? Profunda. Bien. Con la T opuesta a la polaridad. En este caso viene positivo, queda la onda T negativa, y acá la onda T es positiva. Lo llegan a ver en B2, acá también lo mismo, ¿sí? R, S, R', ¿sí? Y T opuesta a la polaridad. ¿Lo llegan a ver, chicos, el bloqueo de rama acá? Sí, se ve. Bien. ¿Ven alguna otra cosa más en este electro? Puede ser un infra ST. No, no es significativo. El ST acá está, como ven, ¿sí? Está Puede concordante. ser una prolongación del PR. Muy bien, doctora, sí, acá tenemos ¿sí? La onda P, y acá tenemos el QRS, vemos que está prolongado. ¿Sí? Es un bloqueo AB de primer grado que tiene asociado. No solamente eso, sino que voy a explicarles acá rapidito el otro bloqueo, ¿sí? Nosotros tenemos que el bloqueo de rama derecha normalmente nos desviaría el eje hacia la derecha, ¿sí? ¿Cómo está el eje en este electro? Está desviado a la izquierda, ¿viste? Está desviado a la izquierda, muy bien. Tenemos D1 positivo y ABF negativo. Entonces, totalmente contrario a lo que nos tendría que decir un bloqueo de rama derecha. Y entonces, frente a este hallazgo, donde vemos un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Y vemos una desviación del eje a la izquierda, tenemos que sospechar que no haya un hemibloqueo anterior, ¿sí? ¿Qué es un hemibloqueo anterior? ¿Se acuerdan que la rama izquierda y la rama derecha, ¿sí? La rama izquierda se dividía en dos fascículos, un fascículo antero-superior y un fascículo posterior-inferior? Cuando se bloquea ese fascículo anterior, tenemos asociado un hemibloqueo anterior. ¿Cómo lo vamos a ver en el electro? ¿Sí? Vamos a ver que las derivaciones laterales altas, ¿sí? De 1 y ABL van a ser positivas, ¿sí? De 1 y ABL van a ser positivas, y las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF van a ser negativas, ¿sí? Con una desviación del eje hacia la izquierda. Entonces tenemos que las derivaciones inferiores son negativas, las derivaciones altas son positivas. A esto se lo denomina hemibloqueo anterior, ¿sí? Entonces tenemos un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Un hemibloqueo anterior izquierdo y un bloqueo AB de primer grado, ¿sí? A estas tres patologías en conjunto se las denomina bloqueo trifascicular, ¿sí? Porque nos bloquea tres fascículos. ¿Sí? Nos está bloqueando el nodo auriculoventricular, la rama derecha y parte de la rama izquierda. Y entonces nos está bloqueando tres fascículos. ¿Se entendió Perdón, este electro? Yo sé que es más complejito. ¿Cómo es que se lo llama la suma de estos tres bloqueos? Bloqueo trifascicular. Genial. ¿es posible que tenga un IAM viejo en 1 IABL por la onda Q? No
no sería una Q patológica. Y ya vamos a ver en cardiopatía isquémica cuándo vamos a considerar una Q patológica. Mínimamente tiene que ser un cuarto o un tercio de lo que es el QRS, ¿sí? Acá no tenemos Q patológica, ¿sí? Perdón, ¿puedes Bueno, repetir eso del bloqueo trifascicular? Bien, lo repetimos, no hay problema. Acá tenemos el bloqueo de rama derecha, ¿no? Tenemos el patrón R, S, R', de opuesta a la polaridad. Vamos a B6, donde miramos que tenemos la R y la S empastada, ¿sí? Tenemos la S empastada. Bien, entonces ya decimos que tenemos un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Vamos a el eje y vemos que el eje está desviado a la izquierda, ¿sí? Con las derivaciones inferiores negativas y las laterales altas positivas. Entonces estamos frente a un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Y tenemos aparte un bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Acá tenemos una onda P y acá tenemos el QRS y vemos que está alargado ese intervalo PR, ¿sí? Entonces hablamos que tenemos bloqueados los tres fascículos, ¿sí? Entonces se llama bloqueo trifascicular. Bueno, gracias. Bien. hay un momento donde me parece que está un poco irregular el ritmo. Ahí en el medio, ¿En dónde? A ver. en D2, en abajo. Está Acá regular, hay ¿eh? uno ahí que hay tres cuadritos. Está Y al regular. lado es Lo un que 4. cambia es que como primero va como medio para abajo, después sube, pero esos son movimientos del paciente, ¿sí? Pero el electro es regular acá. Hay uno, amigo, uno previo de que pase de B1 a B4. Acá, sí, esto, acá. Ese, que se adelanta al ritmo. Me parece que es un latido de la unión. Puede ser. Puede ser que este sea el tiro de la unión. Porque no le veo una onda P previa y está como adelantado. Pero la morfología es completamente igual a las anteriores. Sí, sí, sí. Un extracito de la unión me parece que es. Ujú. Bien. Vamos con el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, lo que vamos a ver, ¿sí? Son ondas R anchas, con muescas, con empastamiento en las derivaciones de 1 a BL, B5 y B6. Y después las ondas R iniciales son pequeñas o están ausentes en B1 y B2, seguidas de onda S profundas, ¿sí? Y al igual que lo que hablábamos antes, el ST y T son discordantes al complejo QRS. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Vamos a B1, ¿sí? En B1 tenemos una onda R, que es muy chiquita o prácticamente nula, y una onda S profunda. Y por eso tenemos una R minúscula y una S mayúscula. ¿Sí? Porque la S es mucho más profunda que la onda R. Bien, entonces tenemos RS, ¿sí? T opuesta a la polaridad, y si vamos a B6, vemos la onda P, vemos el QRS, y el QRS está mellado, ¿sí? Está con una muesca, y la T opuesta a la polaridad. Entonces, acá estamos hablando de un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? El anterior era en patas de conejo, era en oreja de conejo, ¿sí? En B1, acá lo que podemos ver es como un conito de helado, ¿sí? Como un cucurucho. Esas son como las formas fáciles de identificar el bloqueo de rama izquierda o el bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Entonces, acá lo ven en el electro, ¿sí? En B1, ¿sí? Tenemos la RS, ¿sí? La onda S bien profunda, y si vamos a B6, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el complejo QRS, que está mellado, y la onda R está mellada, y la T opuesta a la polaridad. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí?
directamente, prácticamente que la onda R ni se ve, ¿sí? Onda S profunda, T opuesta a la polaridad, vamos a B6 y tenemos R mellada con T opuesta a la polaridad. Y estamos frente a un bloqueo de rama izquierda. Acá vemos las diferencias entre cada uno. ¿Sí? Esto sería el normal, el bloqueo de rama derecha, donde vemos en B1 R, S, R', T opuesta a la polaridad. Y en B6 tenemos el QRS con la S profunda y empastada. ¿Sí? Esto es el bloqueo de rama derecha. Y el bloqueo de rama izquierda, donde tenemos la onda R, que acá está ausente, con la S profunda. ¿Sí? S profunda, T opuesta a la polaridad, y en la onda R en B6, y mellada, con la T opuesta a la polaridad. Y acá vemos el ejemplo. ¿Sí? R, S, R', T opuesta a la polaridad, onda S profunda, R, S profunda, ¿sí? Y R mellada, ¿sí? Con T opuesta a la polaridad. Ahí estamos hablando de un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. ¿Quedó claro la diferencia entre bloqueo de rama izquierda y rama derecha? ¿En rama izquierda también está mellada la S? No, acá no, generalmente no. Ah, ok. Bien, vamos con el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canulopatía, ¿sí? Es una canulopatía hereditaria. Generalmente la canulopatía es de los canales de calcio y de potasio. El síndrome de Brugada es una De enfermedad... sodio, Ancito. Sí, de sodio, perdón. No, o sea, puede ser de calcio también, puede ser de potasio también, pero el más común es El que... más común es el de sodio, cierto. Sí, más común es el de sodio. ¿Cómo lo vemos en el electro? Vemos una morfología semejante a un bloqueo de rama derecha, donde se le añade un supradesnivel del segmento ST. Sí, vamos a ver un supradesnivel del segmento ST seguida de una onda T negativa. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver el síndrome de Brugada? En las derivaciones precordiales, ¿sí? De B1 a B3. Entonces, tenemos la onda R, la onda S, y acá nace el ST, ¿sí? Y está elevado, y acá se ve mejor. Onda R, onda S, sube, y cuando sube ya de acá nace el segmento ST, con el supradesnivel y la T opuesta a la polaridad. ¿Sí? De esta manera vamos a ver al síndrome de Brugada. Bien. Suele preguntarlo, no tanto en electro, sino como pregunta en forma teórica. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de Brugada? ¿Cómo se ve en el electro? O les ponen, les describe el electro del bloqueo el patrón de bloqueo de rama derecha con el supra desnivel del ST, y ahí lo tienen que diagnosticar. ¿Sí? El síndrome de Brugada. Entonces lo ven de esta manera. ¿Sí? Ven una onda R, una onda S, que eleva el ST desde acá, ¿sí? Con la T opuesta a la polaridad. Onda R, onda S, ahí cuando sube sale el ST, hay un supradesnivel del ST, con la T opuesta a la polaridad. Esto es el síndrome de Brugada. ¿Sí? Generalmente esta patología del síndrome de Brugada, hay diferentes maneras de verla, ¿sí? Tiene diferentes tipos, ahí son 3 tipos de síndrome de Brugada. Este es el patrón típico, bien, pero hay patrones que son más difíciles de ver en el electro. ¿Por qué es importante? Porque esta patología predispone a muerte súbita, ¿sí? Predispone a muerte súbita y suele tratarse con un cardiodesfibrilador implantable, ¿sí? De esa manera se trata esta patología hereditaria. Bien. Y por último, vemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación,
¿sí? Por lo tanto, hay un PR que está disminuido, ¿sí? Va a ser menos de 3 cuadraditos. Hay un empastamiento inicial del QRS, lo que se denomina onda delta, y por lo tanto el QRS puede estar ensanchado. Y entonces, ¿cuáles son los criterios? Sí, acá tenemos un electro normal con la onda P, el intervalo PR, QRS y la onda T, ¿sí? Y acá lo vemos, ¿sí? El intervalo PR primero que está acortado, ¿sí? Menos de 3 cuadraditos, y tenemos un QRS ensanchado con una onda delta, ¿sí? Esta pancita que se le hace al QRS se le denomina onda delta. ¿Por qué se da este síndrome de Wells-Parkinson-White? Se hace una vía accesoria entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Hay una vía accesoria por la aurícula y el ventrículo que se denomina el haz de Kent, ¿sí? Profe, ¿cuál derivación se puede ver en esta onda delta? Se puede ver en cualquier derivación. Sí, se puede ver en cualquier derivación. No hay una derivación específica, pero se puede ver en cualquiera. ¿Sí? De 2, de 1, cualquiera. Dale, gracias. Gracias. Acá se ve bien el ejemplo, ¿sí? Tenemos un intervalo PR menos de 3 cuadraditos, o 0,12 segundos, o 120 milisegundos. El ensanchamiento del QRS con la onda delta, ¿sí? Acá se ve mejor. Intervalo PR disminuido, ¿sí? Está preexcitado, con la pancita que se le hace al QRS, esto se le denomina onda delta, ¿sí? Y el QRS ensanchado. Esas tres cosas tienen que estar presentes para diagnosticar un Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento del Wolff-Parkinson-White? La ablación de esa vía accesoria, ¿sí? Se hace la ablación por radiofrecuencia, ¿sí? O se puede cauterizar ese haz anómalo. Bien, chicos, creo que con esto finalizamos. ¿Cómo está la onda T en el de abajo? Perdón, Doc. Sí. En el de abajo. La onda T no tiene ninguna No especificidad. importa. En el Wolff-Parkinson-White no interviene. Ok. Puede estar normal, sí, a no ser que tenga alguna otra patología que cambie la repolarización, no genera cambio. Gracias. Doctor, una consulta. ¿Qué es lo que sucedía en el síndrome de Brugada con los canales de sodio? Es una canulopatía, ¿sí? O sea, hay una... es con las corrientes de los canales de sodio, ¿sí? Es una alteración que genera que no actúen correctamente, ¿sí? Por lo tanto, predispone a arritmias ventriculares, ¿sí? Y muerte súbita. Perfecto, gracias. Bien. Si le querés compartir el video de cardioversión, Lucho. No estoy con la compu encima, amigo, estoy con el celular. A ver si lo puedo poner yo. Tenemos un segundito. Así vemos si Creo lo que lo habíamos podemos. sacado de YouTube, si no veo si lo puedo poner en YouTube, pero no sé si me va a dejar reproducir las dos cosas a la vez con el celular. A ver. Un segundo.
¿Lo tenés, amigo? Si no, ahora me fijo Sí, si sí. está en la compu. Vamos a tocar. A ver. No lo ven en pantalla completa, ¿no? No, doctor. Bien. No voy a compartir ahora. Bien. Vamos a la parte directamente que habíamos visto la otra vez. A ver si me deja. No, me parece que no me deja, compartir. A ver. Esto es la adenosina. No, no me lo deja reproducir, ¿eh? Dale, no pasa nada, amigo. Yo mañana lo trato, lo pongo yo, si no. Dale. Mañana se lo mostramos, chicos, y le mostramos la diferencia entre la desfibrilación y la cardioversión, ¿sí? Ok, gracias por todo, profe. Hasta mañana. Chao, chicos. Chao, chicos, nos vemos. Chao, Chao, gracias. gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias. Chao, gracias. Hasta mañana. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Nosotros tenemos, la comisión 21 tiene el taller de, el simulacro, perdón, la simulación, eso, no me salía el nombre. Tenemos la simulación el 2 de julio a las 8:30 de la mañana, pero como el martes 9 es feriado, nos adelantaron el oral al ese martes, el martes 2, así que no podríamos ir a la simulación. no hay problema. Después Eh, supongo que lo hablas vos, Lucho, con los chicos de frente. sí, ahora lo hablaré. Mándamelo después, mandalo como mensaje al Instagram. Ah, ok, dale, dale, listo. Así no me olvido. Dale, dale, gracias, profe. Dale, hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Chau, Bencito. Chao, amigo. Nos vemos.